Buen día, hermanos, bienvenidos una vez más a Ministerio Palmoni. El día de hoy me gustaría compartir con todos ustedes un nuevo estudio de nuestra serie de los 7 sellos. Vamos a seguir viendo el tema del sexto sello y seguimos en nuestro noveno estudio, pero en esta ocasión será la parte número 2 y con esto concluiríamos este estudio. Así que antes de comenzar les invito a que me acompañen a realizar una oración. Padre Celestial, te damos las gracias en esta hora por esta oportunidad que nos das de poder abrir tu palabra, poder compartir, Señor, con mis hermanos aquellas cosas que tú nos has mostrado a través de tu palabra. Te rogamos, oh Padre, que por favor estés con nosotros y nos puedas fortalecer, Señor, a través de todas las palabras de aliento, de seguridad, pero sobre todo, Señor, de aquellas cosas que nos ayudan a acercarnos más a ti, Padre, para poder consagrarnos y poder limpiar nuestra vida de todo pecado. Acompáñanos en este estudio, Señor. Guíanos en todo momento y de manera especial, Señor, ponemos a los enfermos en tus manos. En el nombre y en los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, mis hermanos, vamos a leer nuevamente el texto que hemos estado leyendo durante este noveno estudio, que es Apocalipsis capítulo 6, versículos del 12 al 17, porque es precisamente en estos pasajes donde encontramos específicamente todo lo que ocurre bajo el sexto sello. Y el texto dice lo siguiente: y miré cuando él abrió el sexto sello, y aquí que fue hecho un gran terremoto, y el sol se puso negro como un saco de cilicio, y la luna se volvió como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como caen los higos verdes de la higuera cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se apartó como un pergamino que es enrollado, y toda montaña y toda isla fue movida de su lugar, y los reyes de la tierra, y los magistrados, y los ricos, y los capitanes, y los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de las montañas, y decían a las montañas y a las peñas: caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Evidentemente, como hemos comentado en la primera parte de este estudio, claramente se puede observar cómo realmente todas estas señales que estamos viendo están ocurriendo fuera de este mundo y dentro de este mundo, y que las últimas señales tienen que ver en este caso con Cristo. Así que vamos a ver un poco de lo que ya hemos visto con respecto a la línea del quinto sello. Nosotros hemos visto cómo el quinto sello abarca estos eventos, es decir, desde que se levanta el papado. Y aquí comienzan los 1260 años hasta la herida de muerte del papado, que es cuando pierde su poder. Aquí el evento que nosotros podemos encontrar es cuando el Papa Pío VI fue llevado cautivo y aquí pierde poder el papado. Después vemos otro evento que es el juicio investigador de 1844, el 22 de octubre, y de ahí recorremos muchísimos años después a un tiempo donde no sabemos cuándo, pero Miguel se va a levantar. Es decir, Cristo se levanta del lugar santísimo y deja de interceder por los hombres. Y es aquí cuando vemos ese cierre de la gracia ya universal. Ya nadie puede acceder a la gracia de Cristo para poder recibir el perdón de sus pecados. Así que es aquí cuando comienzan lo que nosotros conocemos las 7 plagas postreras, es decir, la venganza del Señor. Porque recuerden que lo que encontramos dentro del quinto sello son esas almas debajo del altar pidiendo justicia. Y es aquí donde nosotros vemos que esa justicia se va a impartir. Las 7 plagas postreras son la venganza de Dios, es para hacerle justicia a sus mártires. Y pues estas plagas terminan con la 7ª, porque ahí estará completada la venganza de Dios. Y pues aquí dimos por terminado el quinto sello, porque recuerden que el quinto sello dice: ¿hasta cuándo, Señor, no vengas nuestra sangre? Y se les dice a estas almas debajo del altar que tenían que esperar un poco de tiempo, hasta que fueran sellados los demás que han de ser copartícipes de la salvación. De manera que esa venganza Dios se las promete y ocurre durante esas 7 plagas postreras. Esas fueron las conclusiones, mejor dicho, a las que llegamos mediante ese estudio. Ahora, ya que tienen este recordatorio de eso, vamos a empezar a hablar sobre esas señales, porque en la primera parte de este estudio logramos ver algunas cosas. Por ejemplo, se habla de un terremoto, que ese evento lo podemos colocar dentro de la Tierra. Tenemos un eclipse, aquí le vamos a llamar un eclipse entre comillas, porque cuando veamos el estudio, vamos a ver que no se trató de un eclipse como tal, sino más bien de un evento prácticamente sobrenatural, que hasta la fecha tengo entendido que no hay una respuesta certera de por qué
se puso negro como saco de silicio el sol. Entonces vamos a ver esta historia que es bastante interesante. Yo aquí había descrito que pareciera ser un eclipse solar por la característica que nos da. Sin embargo, cuando investigamos la historia y vemos la señal que se dio, realmente no fue un eclipse solar, fue otra cosa. Así que para que tengan en mente este detalle, también vemos que hay una luna como de sangre y la última señal que se presenta es la lluvia de estrellas. Esas son las, vamos a llamar, 4 señales que ocurren al comienzo de cuando se abre el sexto sello. Y si notan, pareciera ser que están en cierto orden cronológico. Primero ocurre el gran terremoto, luego el sol se puso negro como silicio y la luna se volvió en sangre. Y este detalle es bastante interesante porque pareciera que el sol y la luna están conectados en el evento que ocurrió en ese día. Y finalmente tenemos esas estrellas que caen del cielo. Es decir, tenemos un evento interno en la Tierra y tenemos 3 eventos externos en el sol, la luna y las estrellas. Así que vamos a hablar en este caso de el primer evento, que es el gran terremoto. Y noten que aquí así es como se lo describe. Si nosotros vamos en la historia y tratamos de encontrar un evento que tenga un gran terremoto, un terremoto sin igual y que sobre todo esté conectado con las historias de la iglesia y sobre todo que esté dentro del quinto sello, no hay otro evento que cumpla con esta profecía más que el gran terremoto de Lisboa de 1755, incluso el mismo nombre que se le dio por parte, en este caso, de las personas, lo llama el gran terremoto. Y es interesante porque así es como lo describe la profecía, y aquí fue hecho un gran terremoto. Y si leemos, en este caso, parte de esa historia, recuerden que aquí, por ejemplo, cuando ven un rectángulo amarillo, es porque son personas que están relatando los sucesos, están dando alguna definición o algo. Entonces, en este caso no corresponde ni a un texto bíblico ni a una cita del espíritu de profecía. Y aquí el texto dice lo siguiente: era una metrópoli. ¿Qué cosa? Lisboa, la capital de un imperio colonial mundial que se extendía a África, con Angola, Mozambique y Cabo Verde, Asia con Goa y Macao, y por supuesto América Latina con Brasil, señaló Vic Echegoen, no sé si se pronuncia así, autora de la novela histórica Resurrecta. Es decir, nos está dando una breve descripción de lo que era Lisboa en aquel entonces. Y otro dato que podemos encontrar, en este caso de la BBC Real, es Portugal era un reino muy rico gracias a las riquezas de esas colonias. Y aquí tenemos otro comentario por parte del autor de La ira de Dios, el gran terremoto de Lisboa. Aquí dice que Lisboa era un espectáculo muy llamativo para quienes la visitaban por primera vez. Y aquí encontramos otro detalle: había monasterios tremendos y palacios a gran escala. Su arquitectura había sido fuertemente influenciada por el este y también por la arquitectura islámica. Entonces, a grandes rasgos, realmente Lisboa era un lugar bastante hermoso, con buena arquitectura, muy rico, como podemos observar en esta cita. Y este terremoto vino a acabar con eso, por lo menos en aquella época. Y ese evento ocurrió el 1 de noviembre de 1755, que ese día, pues yo creo que todo el mundo lo conoce y que de alguna manera podemos ver cierta conexión con lo que estaba pasando en ese momento. Así que lo que vamos a ver ahora van a ser como algunas personas, entre los comentarios que dejaron, más aparte hallazgos que se han encontrado, cómo se describe aquel día. Y noten esto, hermanos, porque realmente me recuerda bastante a las palabras de Cristo cuando dicen paz y seguridad, entonces viene destrucción repentina. Y nosotros podemos encontrar este comentario respecto a ese día 1 de noviembre. Dice: tuvo lugar entre las 9:30 y las 9:40 del 1 de noviembre de 1755. Se caracterizó por su gran duración. ¿Qué cosa? El terremoto, dividido en varias fases, y por su violencia, causando la muerte de entre 60,000 y 100,000 personas. Los sismólogos estiman que la magnitud del terreno de Lisboa habría sido de entre un 8.7 o 9.0 en la escala de magnitud de momento, con su epicentro en algún lugar desconocido en algún punto del océano Atlántico a menos de 300 kilómetros de Lisboa.
Así que podemos darnos una idea de esa magnitud, 8.7 a 9.0. Y noten lo que ocasionó, entre 60 y 100,000 personas muertas, lo cual no podemos desestimar, como dice el mismo título, el gran terremoto. Pero vamos a seguir viendo qué es lo que se comenta sobre ese día. En este caso, el reverendo Charles Davy nos comenta lo siguiente: nunca se vio una mañana más hermosa que la del 1 de noviembre. Es ahí donde yo les comento que aquí me resuenan las palabras de Cristo. Cuando digan paz y seguridad, entonces viene destrucción repentina. Y el reverendo sigue relatando parte de ese día. Dice: el sol brillaba en todo su esplendor. Toda la faz del cielo estaba perfectamente serena y clara, y no había la menor señal de advertencia de ese evento que se avecinaba, que ha convertido a esta ciudad, una vez floreciente, opulenta y populosa, en un escenario del mayor horror y desolación. Noten todas estas palabras, hermanos, porque realmente, como les menciono, sobre todo cuando dice aquí ese reverendo, dice, y no había la menor señal de advertencia. Realmente así es como van a llegar todas estas señales, hermanos. No habrá algo que amerite que va a ocurrir un desastre, simplemente ocurrirá. ¿Por qué? Porque así son en este caso las señales de Dios. No sabemos, aquí Dios ya nos está describiendo las cosas que han de suceder antes de su venida. Entonces prácticamente es estar siempre velando. Y como les menciono, esta parte sobre la señal de advertencia me recuerda mucho a esa cita que encontramos en la Biblia: cuando digan paz y seguridad, entonces viene esa destrucción repentina. Y sobre todo aquí nos describe un poco esta ciudad. Dice que era floreciente, opulenta, es decir, había mucha riqueza, y populosa, es decir, había muchas personas. Pero todo eso se volvió en horror y desolación. Pero sigamos leyendo también algunos otros comentarios para entender bien parte de esa historia. Dice: era el día de todos los santos. Por eso es que les comentaba que este día para muchos es bastante conocido, creo yo, porque se celebra en este caso un día que pues realmente cuando lo comparamos con las escrituras pues es algo que no se debe de hacer, porque los muertos pues ya nada saben, ni tienen más paga de lo que se hace debajo del sol, es lo que dice el libro de Eclesiastés. Por tanto realmente ahora sí que adorarlos, alabarlos o de alguna manera tratar de servirles pensando que ellos van a pues están viendo esas cosas que hacemos en apariencia por ellos, pues realmente no funciona porque ellos nada saben. Entonces dice aquí que ese era el día de todos los santos y a eso de las 9:30 de la mañana, muchos de los piadosos residentes de la ciudad estaban en las iglesias. De repente se empezó a oír lo que varios testigos presenciales, incluido el reverendo Davy, creyeron era el traqueteo de muchos carruajes. Pronto me desengañé, ya que descubrí que se debía a un tipo de ruido extraño y espantoso bajo tierra, parecido al estruendo lejano y hueco de un trueno. Noten las palabras que están utilizando aquí para describir semejante evento, y sobre todo le hace prácticamente honor a lo que dice la profecía: he aquí fue hecho un gran terremoto. Dice, lo que lo sacudía era un megaterremoto que se sintió en gran parte de Europa Occidental y la costa noroeste de África. Sigue siendo uno de los más grandes sismos jamás registrados. Hubo 3 temblores en total, y en el segundo fue sin duda el más grande. Posteriormente se ha evaluado entre 8.5 y 9 en la escala de Richter, precisó Pais. Los sobrevivientes del primer temblor buscaron seguridad en una enorme plaza abierta junto al río Tajo, entre ellos el señor Braddock, un comerciante inglés. Sigamos viendo todo lo que está ocurriendo aquí, hermanos. Dice, allí encontré una prodigiosa concurrencia de personas de ambos sexos y de todos los rangos y condiciones, entre los cuales observé algunos de los principales cánones de la iglesia patriarcal con sus túnicas púrpuras y rojizas, varios sacerdotes que habían huido del altar con sus vestiduras sacras en medio de su misa de celebración, señoras medio vestidas y otras sin zapatos, todos de rodillas con los terrores de la muerte en sus semblantes, gritando incesantemente, Misericordiam meo Deus. En medio de la devoción vino el segundo gran sacudón y completó la ruina de aquellos edificios que ya habían sido muy destrozados. Más horror estaba por venir. El terremoto desató un tsunami en el Atlántico que luego se abrió camino río arriba. Y aquí, mis hermanos, les muestro un pequeño dibujo ilustrando
cómo se vio aquel día, cómo las personas pudieron describir lo que ocurrió. Realmente esta imagen, si la buscan en Google, van a poder apreciarla mucho mejor, esos detalles que se pueden observar, pero realmente vemos una gran devastación en todos los lugares de Lisboa. Noten que incluso los mismos barcos, es posible que muchos de ellos se hayan hundido por el movimiento de las aguas. Y todo eso que ven ahí de humo es porque se generó un incendio en ese tiempo que comenzó a quemar varios edificios. Por eso es que las palabras que mencionan, en este caso, las personas que vivieron eso, fue que era un día de terror, de horror. Me recuerda las palabras que se describen en la Biblia como terror, extenuación, porque el temor era tan grande de las personas por lo que estaban viendo sus ojos. Ahora, ¿por qué razón es llamado un gran terremoto? Vamos a ver cómo, hermanos, realmente la profecía como tal no es porque abarque únicamente a Lisboa, no es porque Lisboa en sí haya sido casi completamente destruido, ni porque en este caso se haya sentido más fuerte ahí, sino por la gran extensión territorial en la que se sintió el terremoto. Dice aquí, aunque generalmente se le llama terremoto de Lisboa, y fue en España y Portugal donde la sacudida alcanzó su mayor violencia. Sus efectos se extendieron por la mayor parte de Europa, África y América. Se sintió en Groenlandia. Noten, hermanos, Groenlandia, dejen poner el mapa para que se den una idea. En este caso, España y Portugal pues se encuentran en esta zona de aquí, donde fue como el lugar donde más fuerte se sintió en este caso el terremoto. Pues tan solo imaginen, fue a 300 kilómetros de Lisboa y pues prácticamente España está ahí al lado. Entonces realmente ellos sintieron el mayor impacto, pero no solo ellos, porque de ahí vemos que se sintió en la mayor parte de Europa. Y pues aquí tenemos prácticamente a toda Europa. Dice en África, que es esto que vemos en la parte de abajo. Noten que también esa parte rojiza le está tocando en este caso a África. América, noten que de este lado, noten la distancia, hermanos, a la que está, y sin embargo se pudo sentir ese terremoto. Dice aquí Groenlandia, que es esta parte que ustedes ven acá arriba. Noten esas distancias, hermanos. Por eso es que realmente la profecía se está cumpliendo con este evento, porque es el gran terremoto, no porque ocurrió únicamente en Lisboa, como bien lo señalan aquí los escritores, sino porque se sintió en muchísimos lugares, en muchos países. Dice aquí las Antillas, Madeira, Noruega, Suecia, el Reino Unido e Irlanda. La conmoción fue casi tan violenta en África como en Europa. Gran parte de Argel fue destruida y a corta distancia de Marruecos, una ciudad de 8 a 10 mil habitantes desapareció. Una ola formidable barrió las costas de España y África, sumergiendo ciudades y causando inmensa desolación. Noten lo impactante, hermanos, que debió de haber sido el vivir en aquella época y ver este evento cumplirse frente a sus ojos. Realmente hubo muchísimas pérdidas humanas, pero pues realmente aquí Dios nos está describiendo lo que está ocurriendo, sobre todo para que pongamos atención que este evento, hermanos, forma parte del sexto sello. Y si notan, ya en el sexto sello se habla de la segunda venida de Cristo. ¿Qué será del séptimo sello cuando lo estudiemos? Así que realmente, hermanos, nosotros podemos ver que el terremoto de Lisboa realmente cumple la predicción de lo que se menciona en Apocalipsis 6, versículo 12. Y aquí fue hecho un gran terremoto. Y vemos que se cumple de esta manera porque se sintió en muchísimos lugares. A algunos los afectó más, a otros no tanto, pero en ambos casos hubo grandes pérdidas, tanto humanas como en este caso de edificios. Y de alguna manera nos hace pensar mucho que este evento ocurrió en una festejación pues realmente pagana, porque como ustedes saben, la Biblia no menciona que debemos de honrar a los muertos de la manera en la que se hace ese día. Simplemente es tener memoria de ellos, pero no se nos indica que debamos de ir a hacerles algún tipo de tributo, ofrenda o algo parecido. Pero simplemente esto pues se menciona porque realmente no era un día, ahora sí que dentro de lo que la Biblia llama bueno. Pero pasemos a el siguiente evento, que es el eclipse solar y, como les dije, entre comillas, y la luna de sangre. ¿Qué será lo que ocurrió realmente? ¿Por qué el sol se puso negro como silicio y la luna de sangre
¿Qué es lo que habrá ocurrido para que el sol no pudiera poder reflejar, en este caso, sus rayos sobre la tierra? Vamos a ver algo sumamente interesante, hermanos, porque cuando uno lee el pasaje, pareciera ser que te habla de un eclipse solar, porque habla de que el sol se pone negro como un saco de silicio. Eso es lo que ocurre durante un eclipse. Sin embargo, veremos que no se trató de un eclipse, sino de algo completamente sobrenatural, algo incluso que es hasta inexplicable hasta la fecha. Dice aquí Samuel Williams, este libro, ustedes lo pueden encontrar en internet. Yo lo encontré en lo encontré en Google Books, me parece. Ahí pueden encontrar estos datos. Realmente está interesante esta parte donde se menciona. Noten lo que dice aquí Samuel Williams. Dice, esta extraordinaria oscuridad se produjo entre las 10 y 11 de la mañana. También fue un evento de mañana. Al igual que el terremoto de Lisboa, que fue entre 9:30, 9:40. Aquí también estamos observando otro evento que ocurrió durante el día, de entre las 10 y las 11 de la mañana. Y noten que esa oscuridad comenzó allí y continuó hasta la mitad de la noche. En la mayor parte del país era tan grande que la gente no podía leer la letra escrita en pleno día sin velas. Se extendió por todos los estados de Nueva Inglaterra y en algunas direcciones probablemente mucho más lejos. El panorama llevaba la penumbra de la noche, de modo que las aves de corral se retiraron en todas partes a descansar, y los pájaros, después de haber cantado sus melodías vespertinas, desaparecieron y quedaron en silencio. Ahora, noten que realmente este evento, mis hermanos, parece ser sobrenatural, aunque sabemos que fue realmente Dios el que produjo esta señal para que pudiéramos tener en cuenta que ya estábamos dentro del sexto sello. Noten, hermanos, que pues simplemente ocurrió de la nada. Simplemente llegó la oscuridad de entre las 10 y las 11 y continuó así hasta la mitad de la noche. Incluso hasta los mismos animales comenzaron a comportarse de manera errada. ¿Por qué? Porque creían que ya se estaba llegando la hora de dormir. Incluso muchos de estos hicieron sus cantos y desaparecieron y quedaron en silencio. Otra persona que también nos relata lo que ocurrió, Ebenezer Parkham, creo que se pronuncia, dice: a las 12 no podía leer en ninguna parte de la casa. Nos vimos obligados a cenar a la luz de las velas. Era horrible y sorprendente. ¿Por qué? Porque era una oscuridad demasiado densa, que realmente, mis hermanos, se necesitaba una vela para poder ver. Nada más con eso se pueden dar cuenta que es como si prácticamente el sol se hubiera apagado. Porque para que pueda generar esa cantidad de oscuridad como para no ver, si por ejemplo cuando nosotros estamos en el día y está nublado, sí podemos seguir viendo en este caso los libros. Realmente no es como que muy complicado leer, aunque el día esté demasiado nublado. Es decir, no sé si les ha tocado observar tal vez nubes demasiado oscuras, que pues el día realmente parece que como que si fuese de tarde. No oscurece todo completamente, sino que todavía la luz nos permite leer, en este caso los libros, pero en aquel entonces no podía nadie poder leer, hermanos, porque era una oscuridad bastante densa. Y también podemos ver en este caso estos pequeños comentarios. Dice: el día oscuro tuvo lugar en el este de Canadá y en los 6 estados que conforman la región de Nueva Inglaterra en los Estados Unidos: Maine, Nuevo Hampshire, Vermont, Massachusetts, Rhode Island y Connecticut, y fue descrito como único en su especie, inexplicable oscurecimiento y de extensión notable por intelectuales y testigos. Por eso es que les comento que realmente esto no fue un eclipse solar, fue algo más, hermanos, fue algo que Dios realmente tuvo que haber producido. Así como nosotros vimos la plaga en Egipto, que hubo un tiempo de oscuridad, parece ser que Dios volvió a hacer en este caso esta señal nuevamente, solo que no con la semejante densidad tal vez con la de Egipto, porque dice que ellos no se movieron de su lugar durante ese periodo en el que estuvo oscurecido todo. Solamente dice que los hebreos tenían luz en sus hogares, pero los egipcios no. Así que nosotros podemos aquí reemplazar el eclipse solar en realidad por el día oscuro, que si ustedes buscan en internet es bastante interesante, porque realmente cuando uno ve esa historia y ve algunas imágenes de cómo se relata, pues prácticamente no hubo nada de luz desde las 10 de la mañana hasta la noche. Y es increíble, hermanos, porque realmente si hubiera sido un eclipse o si hubiera sido alguna otra cosa que hubiera pasado allí,
pues realmente no le hubiera tomado tantas horas en volver a la normalidad, pero fue continuo el tiempo de oscuridad. Ahora bien, vamos a leer algunas otras fuentes o notas con respecto a lo que estamos viendo aquí. Dice, la luna se volvió tan roja como la sangre en la noche del día oscuro, el 19 de mayo de 1780. Nos comenta aquí Milo Bostic en la historia de Massachusetts de Stone. Dice, la luna que estaba en su plenitud tenía la apariencia de sangre. Estos fueron testigos de que después del sol oscuro, por así llamarlo, o el día oscuro, la luna se volvió roja como sangre. Por eso les comentaba que pareciera ser que Dios aquí está uniendo estos dos eventos. El sol se puso negro como un saco de silicio y la luna se volvió sangre. Por eso les digo que esto, cuando lo estamos leyendo, realmente pareciera ser que Dios nos está diciendo, después de que pase el día oscuro, viene la luna de sangre. Y estos eventos vinieron juntos, de manera que no hay equivocación en decir que fueron precisamente el cumplimiento de lo que nos está hablando el sexto sello. Y pues esto también nos llama la atención porque Joel capítulo 2 versículo 31 describe algo semejante. Dice, y el sol se tornará en tinieblas o se puso negro como saco de silicio y la luna en sangre. ¿Y qué es lo que dice aquí? La luna se volvió como sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Es prácticamente lo que se está describiendo en Joel, hermanos. Entonces, antes de que viniera el día grande y espantoso de Jehová, se tenía que tornar en tinieblas el sol y la luna en sangre. Y si este texto, y eso es lo que me llama mucho la atención, hermanos, que cuando leemos el sexto sello, el último versículo, creo que es el 17, si no mal recuerdo, del sexto sello, relata la segunda venida de Cristo. Entonces ese realmente es el día grande y espantoso de Jehová, donde incluso el valiente va a gritar en ese tiempo. Así que mis hermanos, vale la pena buscar al Señor, consagrarnos a Él, limpiar nuestros corazones, apartarnos del mal, para que aquel día el Señor nos recuerde y nos guarde para la gloria celestial. Así que el segundo evento ya lo tenemos, hermanos, y recuerden, el gran terremoto fue el 1 de noviembre de 1755, y en este caso, el día oscuro, junto con la luna de sangre, ocurrieron el 19 de mayo de 1780. Noten que tan solo fueron 25 años después. Es decir, a pesar de que nosotros vemos en la profecía eventos que van consecutivos, no significa que ocurran el mismo día o en el mismo año. Incluso aquí estamos viendo que tuvieron que pasar 25 años para ver la siguiente señal, que fue, en este caso, la luna como de sangre y el día oscuro. Ahora bien, el único evento que ahora nos queda aquí es el versículo 13. Las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como caen los higos verdes de la higuera cuando es sacudida por un fuerte viento. Así que este último evento, mis hermanos, no cabe duda de que realmente se cumplió en aquella época y fue precisamente en 1833. Aquí National Geographic en español pueden encontrar la siguiente información que nos ofrece con respecto a ese día que prácticamente fue único también. Que yo sepa, no se ha vuelto a repetir con esa misma intensidad, porque dice aquí, sucedió el 13 de noviembre en 1833, para que tengan la fecha. Dice, los astrónomos no se esperaban que las Leónidas, la típica tormenta de meteoros en noviembre, se convirtiera en una tormenta. El evento astronómico ocupó las portadas de los principales diarios en Estados Unidos y se convirtió en un tema popular durante el resto del año. Las crónicas de periódicos locales como Richmond Enquirer o la Phoenix Gazette relataban cómo el cielo se cayó durante 9 horas, hermanos. Y es algo, ahora sí que podemos llamarlo continuo, en las que quienes no despertaron por el resplandor que se colaba por las ventanas, lo hicieron entre gritos de fascinación y miedo. Ahora vamos a tomar algunas notas de este libro que se llama Apocalipsis de Urias Smith, página 102, solamente para poder recopilar algunos testimonios de lo ocurrido en ese día por las personas que les tocó vivir semejante evento. Dice, al oír gritar, miré por la ventana, salté de la cama donde estaba durmiendo profundamente y con asombro vi el oriente iluminado por la aurora y los meteoros. Llamé a mi esposa para que contemplase el espectáculo y mientras estaba vistiendo, ella exclamó,
Mira cómo caen las estrellas, contesté. Es el prodigio, y sentíamos en nuestro corazón que era una señal de los últimos días, porque en verdad las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera echa sus higos cuando es movida de gran viento. Increíble, hermanos, ese suceso. Realmente creo que si muchos de nosotros nos hubiera tocado vivir en aquella época, hubiéramos exclamado cosas semejantes. Está cumpliéndose lo que Apocalipsis 6 dijo con respecto al sexto sello. Y he aquí el día grande y espantoso de Jehová ya viene. Otro comentario también de la página 102 a la 103. Más que nada son testimonios de personas que estaban en aquella época. Dice, ¿y cómo caían? Ni yo mismo ni ningún miembro de mi familia oímos explosión alguna. Y si hubiese de buscar en la naturaleza un símil, no podría hallar ninguno tan adecuado para ilustrar la apariencia de los cielos como el que usa San Juan en la profecía ya citada. Llovió fuego, dice uno. Otro, era como una lluvia de fuego. Otro aún, era como los grandes copos de nieve que caen antes de una tempestad que se acerca, o grandes gotas de lluvia antes de un aguacero. Admito la idoneidad de estas comparaciones por su exactitud común, pero distan mucho de tener la exactitud de la figura usada por el profeta. Las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra. No eran hojas, ni copos, ni gotas de fuego, sino que eran lo que el mundo entiende por estrellas fugaces. Y uno, al hablar a sus compañeros durante la escena, decía, mira cómo caen las estrellas. Y el que oía no se detenía a corregir la astronomía del que había hablado, como no se detendría a contestar, el sol no se mueve. Al que le dijera, está saliendo el sol. Las estrellas caían como la higuera echa sus higos cuando es movida de gran viento. Esta es la exactitud del profeta. Los meteoros que caían no venían como de varios árboles sacudidos, sino como de uno solo. Las que aparecían en el este caían hacia el este, y las que aparecían en el norte caían hacia el norte. Las que aparecían en el oeste caían hacia el oeste, y las que aparecían en el sur caían hacia el sur. Pues yo salí de mi residencia al parque, y no caían como caen las frutas maduras, muy lejos de esto, sino que volaban, eran arrojadas como fruta verde que al principio se niega a abandonar la rama, y cuando se desprende, vuela velozmente, en derechura descendente. Y en la multitud que caía, algunas cruzaban las trayectorias de otras como si fuesen arrojadas con mayor o menor fuerza. Realmente me impresiona mucho ver estos comentarios de las personas que pues estaban viviendo en aquella época viendo semejante evento, hermanos. Incluso ustedes pueden investigar por ahí en internet y se darán cuenta que incluso era tantísima la luz que se estaba generando por esta lluvia de estrellas que las personas podían leer libros sin necesidad de una vela. Increíble suceso, hermanos. Realmente podemos llegar a la conclusión de que estos cuatro eventos se cumplieron con exactitud en cuanto se abre el sexto sello. Realmente pudiéramos establecer entonces con esto que nosotros acabamos de ver que el sexto sello forma parte y está en medio de los eventos del quinto sello. Por ejemplo, aquí vemos el 1 de noviembre de 1755, el terremoto de Lisboa, que si hacemos realmente un pequeño cálculo con la distancia que hay de la caída del papado, pues son únicamente 43 años de diferencia. Después de esto viene el otro evento, que es el día oscuro y la luna de sangre, que si ustedes recuerdan fue en 1780, que si calculamos la distancia con la herida de muerte del papado, pues fue tan solo 18 años antes. Y finalmente tenemos lo que se conoce como la lluvia de estrellas el 13 de noviembre de 1833, que pues si prácticamente lo comparamos con el día que comienza el juicio investigador, pues solamente son 11 años de diferencia. Y pues aquí nosotros podemos colocar estos eventos, pero ¿cuándo termina el sexto sello? Porque debe de tener un término. Entonces, ¿en qué periodo acaba? Podemos nosotros establecer entonces con seguridad de que ese sexto sello comienza el 1 de noviembre de 1755 por las características que se nos están dando. De manera que comienza aquí y si notan, está corriendo junto con el quinto sello. Es decir, también aquí nos damos cuenta que los sellos no solamente es uno, luego sigue el otro, se acaba este y luego sigue el otro, sino que hay sellos que pues están encimados en sus eventos. Así que en algún punto más adelante tiene que terminar, en este caso, el sexto sello. Pero pues veamos
qué es lo que ocurre. Porque primero, si notan, se nos dan señales antes de que venga el día grande de Jehová, como dice el libro de Joel. Y en Apocalipsis capítulo 6, versículo 14, se nos habla de un evento nuevamente, bueno, vamos a verlo como un evento interno, pero que realmente está pasando también por la parte de afuera. Y dice, y el cielo se apartó como un pergamino que es enrollado, y toda montaña y toda isla fue movida de su lugar. Estos eventos, como ya les he mencionado en otro pasaje, nos hablan de eventos que ocurren pues fuera de la Tierra, podría decirse así, en la atmósfera posiblemente, y también tenemos eventos que están ocurriendo dentro de la Tierra. De un lado tenemos al cielo que se enrolla como un pergamino, como que si se abriese para recibir a alguien, y por otro lado, ese alguien que se acerca provoca que las montañas y las islas sean removidas de su lugar, como que si estuvieran temblando ante la presencia de alguien, y ese alguien es Cristo. Isaías capítulo 34, versículo 4 dice lo siguiente, y todo el ejército del cielo se disolverá. Y cuando dice todo el ejército, hermanos, no solamente está incluyendo ahora sí que en nuestra atmósfera, sino que también pudiéramos ver al ejército del cielo como el sol, la luna, las estrellas y posiblemente hasta los planetas que están orbitando en nuestro sistema solar, alrededor del sol. Entonces todos estos ejércitos del cielo van a disolverse, es decir, quedarán trastornados ante la presencia de nuestro Dios. Cristo está regresando, hermanos, y es aquí donde vemos que forma parte del sexto sello. Dice que en ese momento se enrollarán los cielos como un pergamino y caerá todo ese ejército, como se cae la hoja de la parra, como se cae el higo de la higuera. Noten que hay un evento similar a lo que estamos viendo al comienzo, y esto es bastante interesante porque el comienzo del sexto sello y las formas que estamos observando ahí van a ser semejantes al final del sexto sello, porque vemos un gran terremoto y aquí estamos viendo también otro gran terremoto porque está provocando que las islas sean removidas de su lugar, asimismo las montañas. Estamos viendo que las estrellas cayeron como cuando un viento fuerte golpea el higo y pues suelta lo que tiene. Aquí también estamos observando cómo se está comparando a ese evento que el ejército de los cielos caerá como se cae el higo de la higuera. Noten que así como comienza el sexto sello, así está terminando el sexto sello, con los mismos eventos prácticamente, solamente añadiendo en este caso la segunda venida de Cristo. Y es aquí donde vamos a leer algunos pasajes en relación a esto. Hebreos capítulo 12, versículo 25 al 27. Noten lo que dicen estos pasajes. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que hablaba en la tierra, mucho menos nosotros. Si desecháramos al que habla desde el cielo, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y yo conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta expresión, aún una vez, significa la remoción de las cosas móviles, como de las cosas hechas, para que permanezcan las que no pueden ser removidas. Ya se nos están dando aquí expresiones de que las cosas del cielo van a ser movidas de su lugar, van a ser trastornadas ante la presencia de nuestro Dios. Joel capítulo 3 versículo 16, que fue el libro que leímos hace un momento con respecto a la venida de nuestro Señor, cuando dice el día grande y espantoso de Jehová. Dice, Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra, mas Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Pero ¿qué es lo que dice que ocurre? Temblarán los cielos y la tierra. Es aquí donde les digo, hermanos, que al final del sexto sello hay también un terremoto. Jeremías capítulo 25 versículos 30 al 33 dice aquí, tú pues profetizarás a ellos todas estas palabras y les dirás, Jehová rugirá desde lo alto y desde la morada de su santidad dará su voz. Enfurecido rugirá sobre su morada, canción de lagareros cantará contra todos los moradores de la tierra. Llegó el estruendo hasta el cabo de la tierra, porque Jehová tiene litigio con las naciones. Él es el juez de toda carne. Entregará a los impíos a espada, dice Jehová. Así dice Jehová de los ejércitos. He aquí que el mal irá de nación en nación, y grande tempestad se levantará de los fines de la tierra. Y en aquel día los muertos por Jehová estarán desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo. No se endecharán, ni se recogerán, ni serán enterrados. Serán como estiércol sobre la faz de la tierra. Esto sin duda, hermanos, es la segunda venida de Cristo. Y noten cómo Dios, poco a poco, el mal irá de nación en nación y grande tempestad
se levantará de los fines de la tierra. Isaías capítulo 24, verso 1. He aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda, y trastorna su faz y dispersa sus moradores. Palabras que prácticamente podemos relacionar con lo que estamos viendo que ocurre durante el sexto sello al final. El cielo se apartó como un pergamino, se enrolló. Aquí lo podemos comparar en este caso como la tierra desnuda y trastornada su faz. Y esto provoca que sus moradores sean dispersados. Isaías 34:4, que es el texto que leímos hace un momento, y todo el ejército del cielo se disolverá, y se enrollarán los cielos como un pergamino, y caerá todo su ejército, como se cae la hoja de la parra, y como se cae el higo de la higuera. Y finalmente Apocalipsis 16, versículos 17 al 21. Noten lo que ocurre, mis hermanos, al completarse el derramamiento de la última copa. Recuerden que hay 7 copas que son derramadas, que son las 7 plagas de la ira de Dios. La venganza, en otras palabras, de Dios para aquellos mártires suyos. Dice aquí, y el séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo, hecho está. Y hubo voces, y relámpagos, y truenos, y hubo un gran temblor, un terremoto tan grande, cual no hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue partida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron. Y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios, para darle el cáliz del vino del furor de su ira. Y toda isla huyó, noten, toda isla huyó, es lo que estamos viendo aquí en Apocalipsis 6:14. Toda montaña y toda isla fue removida de su lugar. Ahí es donde vemos ese cumplimiento. Y los montes no fueron hallados, que es lo que dice aquí que va a desaparecer, también las montañas. Y cayó del cielo sobre los hombres un grande granizo, como del peso de un talento. Y los hombres blasfemaron a Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue muy grande. Ya es prácticamente la última plaga, y el castigo ya se está avecinando. Jehová ya está regresando a la tierra, en este caso a traer justicia y redimir a sus escogidos. Así que realmente podemos ver, hermanos, que esto se cumple con la segunda venida de Cristo, y es aquí donde prácticamente lo podemos conectar con los versículos 15 al 17, que forman parte también del sexto sello, que es la segunda venida. Y los reyes de la tierra, los magistrados, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de las montañas, y decían a las montañas y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Es la pregunta que más se siente fuerte de este pasaje. ¿Quién podrá sostenerse en pie? Únicamente aquellos que le han amado. Apocalipsis 13, versículos 16 al 17 nos recuerda a todos esos ricos, siervos y libres, es decir, todos estos que vemos aquí que están pidiendo que las peñas y las montañas caigan sobre ellos, son aquellos que aceptaron la marca de la bestia. Dice aquí, ya sé que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, los mismos que se están describiendo aquí, se les ponga una marca en su mano derecha o en su frente, y que ninguno pueda comprar o vender sino el que tenga la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Realmente aquí por eso está la advertencia, hermanos, para que no aceptemos esta marca, ni el nombre de la bestia, ni el número de su nombre. Juan capítulo 1, versículo 29, sabemos que es prácticamente Cristo. Ese cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo es Cristo en su segunda venida. Y aquí podemos incluso citar Mateo 25, versos 31 al 33, también el verso 41 y 46. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. E irán estos al castigo eterno, y los justos, es decir, los que fueron a la derecha, a la vida eterna. Cuando Cristo venga, hermanos, no va a venir a otorgar perdón ni misericordia. Viene a dar el justo pago a cada uno conforme a sus obras. Realmente ya no va a haber otra oportunidad después de esta. La única oportunidad que tenemos de poder enmendar nuestros errores, buscar la santidad de Dios, es ahora. Ahora la siguiente cita, aquí realmente se me pasó colocar la cita,
Pero dice en este caso los pasajes que también podemos relacionar con estos eventos. Dice, y sucederá así como al pueblo, también al sacerdote, como al siervo, hacia su señor, como a la criada, hacia su señora, como al que compra, hacia el que vende, como al que presta, así al que toma prestado, como al acreedor, hacia el deudor. Del todo será vaciada la tierra y totalmente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Se enlutó, se marchitó la tierra, el mundo languidece y se marchita, languidecen los grandes de los pueblos de la tierra, y la tierra se corrompió bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, rompieron el pacto eterno. Por esta causa la maldición consumió la tierra, y sus moradores fueron asolados, y por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra, y se disminuyeron los hombres. Realmente, por esta razón, hermanos, es que Cristo viene a este mundo, porque si Él no viene, realmente este mundo sería destruido por la misma mano del hombre. Así que no importa tu clase social, no importa si eres libre o eres siervo del país del que seas, etcétera. Realmente Dios vendrá y vaciará la tierra. Y si viene y la vacía, los únicos que han de ser salvos son aquellos que le han buscado de todo corazón y han querido guardar sus mandamientos, porque como dice su misma palabra, sus mandamientos no son gravosos. Así que, hermanos, la invitación con este sexto sello es que también ustedes vean lo que está ocurriendo en el mundo y comparen. En este caso, si son muy jóvenes, pregunten a sus padres, a sus abuelos, cómo eran los tiempos de antes, a cómo son los tiempos de hoy en día, y verán una notable diferencia. Y si ya son grandes y todavía cuentan con sus padres con vida, pregunten y vean cómo los tiempos cada vez se vuelven peores. Realmente podemos ver que se está cumpliendo la cita que leímos hace un momento, que voy a tratar de ponerla en el comentario de cuando suba este video a YouTube, para que ustedes puedan ver en este caso la cita de dónde fue extraído. Y pues, hermanos, realmente podemos aquí extraer unas citas más para concluir nuestro estudio del sexto sello. Primera de Pedro capítulo 4 versos 17 al 18, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Y si el justo, noten esto, hermanos, si el justo con dificultad es salvo, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Realmente es un gran esfuerzo por parte del creyente de ser salvo, porque por la gracia de Dios y por la voluntad que Él nos otorga y que nosotros vamos fortaleciendo mediante las acciones, es como logramos la victoria sobre el pecado a través de Cristo. Sabemos que de alguna manera prácticamente Dios ya hizo todo por nosotros, ya entregó todo el don del cielo en una sola persona, en Cristo Jesús, y que si nosotros seguimos sus palabras, su ejemplo, su guía, nosotros podemos llegar a ser salvos. Y otro pasaje que me gustaría leer también es Apocalipsis 1:7. Dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo lo verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación a causa de él. Así sea. Amén. Y por último, hermanos, Isaías capítulo 25, verso 9, y se dirá en aquel día, he aquí este es nuestro Dios, en él hemos esperado, y él nos salvará. Este es Jehová, en él hemos esperado. Estaremos alegres y nos regocijaremos en su salvación. Pues realmente podemos ver aquí en Apocalipsis 1:7 que las personas que le traspasaron y todos los linajes de la tierra hacen lamentación. Pero ¿quiénes? Aquellos que no le esperan, aquellos que no procuran su nombre, aquellos que no se apartaron de sus pecados hacen una gran lamentación. Mas aquellos que buscaron el nombre del Señor en todo momento y hicieron del Señor su justicia, su escudo, su galardón, estos estarán alegres de ver por fin a su Señor venir en las nubes del cielo. Así que, mis hermanos, creo que vale la pena que nos esforcemos cada día porque nuestro carácter sea semejante al de Cristo, que no importa aquellas cosas que debamos de sacrificar, hay que sacrificarlas para que nuestro carácter quede inmaculado en la sangre de Cristo y pues juntos sigamos este camino hasta llegar con Dios. Que el Señor les bendiga abundantemente. Amén.